Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla a Mario Chese de Lima, Perú. Es interesante leer lo que dice la Biblia con respecto a los ancianos que estaban a cargo de las congregaciones en el siglo primero. Y es importante prestar atención a lo que dice justamente 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Y creo que es importante que saquemos una información acá que me parece importante. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué interesante es analizar esto, estimados amigos, porque los ancianos de las congregaciones en el primer siglo tenían una promesa. ¿Cuál era esa promesa? De recibir la corona incorruptible de gloria. Y hemos visto nosotros que la corona y la gloria van de la mano. La gloria, demostrado en otros videos, tiene que ver con la autoridad en el reino. Y tiene que ver también con el poder que se va a ejercer sobre las naciones. Y aquí tenemos un caso interesantísimo de ancianos que dirigían las congregaciones. Y pues, indudablemente, estimados amigos, estas personas tenían que cumplir ciertos requisitos y eran objeto pues de mucho respeto y de doble honor. Se espera que los ancianos sean aptos para enseñar, que sean sobrios, prudentes, que sean sabios, tengan sus familias en sujeción, no dado al vino, no dado a ganancias deshonestas, no altivos, sino personas eh, aptas realmente para enseñar a la grey o al rebaño. Pero resulta que ahora, ¿no es cierto?, dentro de la Watchtower, los ancianos tienen que cumplir los mismos requisitos que aquellos ancianos del primer siglo. Los mismos requisitos. Pero cuando se trata de la promesa que hace el apóstol Pedro, acá en 1 Pedro capítulo 5, les dice a estos ancianos que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, estos ancianos tendrían como premio no ser vasallos o súbditos del reino, sino que a estos pastores se les daría una corona incorruptible de gloria, lo que implica que estos serían pues los gobernantes del reino de Dios con Jesucristo. Sin embargo, hoy en día
parece ser que los ancianos de la Watchtower no tienen o no van a tener ese privilegio de ser reyes con Cristo, recibir su corona incorruptible de gloria, sino solamente los ungiditos, aquellos que ejercen la función en algunas congregaciones como ancianos y son ungidos, esos podrían recibir su corona incorruptible de gloria, pero no así los otros pastores que son de la clase de las otras ovejas. Entonces yo me digo y me pregunto, ¿es que en aquel entonces, en el primer siglo, las iglesias eran más benditas que hoy? Porque imagínense ustedes que en ese entonces los que guiaban las iglesias eran personas ungidas. Todas las personas que eran pastores eran ungidos. Y yo me imagino que con ese ungimiento que tenían y con el Espíritu Santo que moraba en ellos y en abundancia, ¿cómo se sentirían estas iglesias bendecidas, ¿no es cierto?, con este tipo de pastores ungidos? Pero ahora resulta que tenemos en la Watchtower numerosas congregaciones en donde en la mayoría de ellas hay pastores que no tienen la esperanza de ser coronados como reyes, recibir la gloria, recibir, pues, repito, ¿no?, su corona, puesto que ya no son ungidos, ¿no? Ya no son ungidos en 90 y tantos por ciento, 95%, o casi la mayoría de los que dirigen las congregaciones, son simplemente personas de las otras ovejas que tienen que esperar que el Espíritu venga en auxilio. Ya no tienen el Espíritu morando en ellos porque no son como los ungidos del primer siglo, como los ancianos ungidos. Y por lo tanto, me imagino que estos ancianos de las congregaciones del tiempo presente eh, se encuentran, digamos, en desventaja con relación a sus colegas del primer siglo, puesto que estos del siglo XXI no tienen, pues, el Espíritu Santo en ellos, no son ungidos. Y por lo tanto, como maestros, como personas que debieran dar mucha iluminación e inspiración a la iglesia, no lo podrían hacer porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, no son ungidos. Y lastimosamente, todo su esfuerzo que van a hacer, están haciendo, simplemente los va a llevar al paraíso como súbditos, tal como a las ovejas que ellos están eh, guiando, instruyendo, enseñando. Los dos, o sea, ovejas y pastores de este siglo XXI dentro de la Watchtower, todos van a tener que estar solamente como súbditos en el reino, no recibiendo ninguna corona incorruptible de gloria por más eficientes pastores que hayan sido o ancianos. Y eso a mí me parece totalmente eh, inconcebible, ¿no? Tengamos una promesa que da el apóstol Pablo para ancianos del primer siglo de que van a tener su corona incorruptible de gloria, no si hacen su trabajo y padecen, ¿no es cierto?, por su fe, ¿no? Porque así dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, ¿no? Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. Y eso supone que están haciendo también los del siglo XXI, los testigos de Jehová, ancianos del siglo XXI, también cuidan del rebaño, no por fuerza, sino por voluntad propia, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que están haciendo también en este siglo XXI, se supone. Pero entonces el versículo 4 lastimosamente no va a poder aplicarse para los ancianos del siglo XXI
en donde Pedro dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estarán premiados, pero no tanto. Estarán en el paraíso junto con sus rebaños, a quienes edificaron con sus esfuerzos, pero tendrán que estar siempre esperando, estudiando los nuevos rollos, los nuevos mandamientos y someterse a una prueba final a ver si merecen pues ganar la gloria, ¿no? Entonces, estimados amigos, acá, cuando hablo de la gloria me refiero a poder estar en el reino, ¿no? Porque ellos no van a estar en el reino, ni tampoco ninguno de las otras ovejas van a estar en el reino. El reino solamente es para los ungidos. Y estos son las otras ovejas son solamente los súbditos del reino, ¿no? Así que lo que yo quiero puntualizar acá es que mutilamos el versículo 4 porque para la Watchtower el 4 no podría hacerse realidad para los ancianos de hoy. ¿Qué hacemos con el versículo 4 de primera de Pedro 5? Y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona es corona de rey. La gloria es el reino. El evangelio del reino, el evangelio de la gloria de Cristo, es el evangelio del reino, de la gloria de Cristo, el reino. ¿No? No como súbditos, sino como autoridades, como reyes. ¿Qué hacemos? ¿Mutilamos el versículo 4? ¿Será que lastimosamente habrá ancianos que por haber nacido hace 2000 años tengan la suerte de reinar con Cristo, pero no así los que nacieron 2000 años después, ¿no es cierto? Que lastimosamente nacieron 20 siglos después y que solamente pueden aspirar a ser parte de la grande muchedumbre. A mí realmente me parecería una locura, ¿no? De que el Señor bendiga a ancianos del primer siglo con un premio que realmente es, ¿qué les puedo decir? Estupendo, y darles a los ancianos de hoy, por sus esfuerzos, básicamente el mismo premio que reciben las otras ovejas. Igualito, todos son otras ovejas. No pueden recibir la corona incorruptible de gloria. No pueden, no lo van a recibir cuando aparezca el príncipe de los pastores. No lo van a poder recibir. Pero es que Dios hace excepción de personas. Ancianos fieles del primer siglo y los ancianos fieles de esta época no van a recibir el mismo premio acaso por haber cumplido con su tarea como buenos cristianos. Es que Dios hace excepción de personas. Es que Dios divide a las personas o los une. Ancianos ungidos, ancianos las otras ovejas. A mí esto me genera un problema, ¿no? Una perturbación en la cabeza realmente, estimados amigos, puesto que el versículo 4, si estuviera vigente, y yo creo que lo está, ¿no es cierto? Porque para eso se escribió, no se escribió la Biblia solamente para que lo leyeran, o el llamado Nuevo Testamento, o los evangelios, o las epístolas, no se escribieron solamente para un tiempo, sino para las sucesivas generaciones, ¿no es cierto? Para todos aquellos cristianos que vinieran después de Cristo, que pudieran leer lo que Pedro, Pablo, Santiago, Juan, etcétera, hablaron, enseñaron para nuestra propia edificación. Creo yo que este versículo 4 está vigente y pienso yo que estos ancianos son objetos pues de doble honor, ¿no? Y por lo tanto, en todo caso, deberían recibir también un premio que esté a la altura pues de sus funciones, que han hecho un buen trabajo y sean recompensados, ¿no es cierto? Como también el resto de los cristianos que
han luchado, han perseverado hasta el fin y muchos han entregado sus vidas al Señor. Han muerto en el martirio. Mientras que otros llamados ungidos se quedan allá en Estados Unidos viviendo la Dolce Vita y mueren de buena vejez. Bueno, es una opinión que doy sobre este pasaje, en donde los ancianos del primer siglo, por su buena, por haber cumplido su tarea, por su buen desempeño, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿No podría aplicarse también para los ancianos de hoy, estimados amigos? Haciendo ellos la misma función de la que hicieron los cristianos ancianos del primer siglo, habiendo sido tan fieles y tan buenos maestros y tan ejemplares. Bueno, se los dejo a ustedes para que lo mediten. Pero para la Watchtower, por supuesto, para todo tiene una salida. Bueno, para casi todo. Y dicen, no, lo que sucede es que en el primer siglo todos eran ungidos. Y con eso se lavan las manos. Entonces yo diría, bueno, si en el primer siglo todos eran ungidos y todo lo que se hacía ahí era para ungidos, tendríamos que nosotros, pobres individuos de las otras ovejas, si es que yo fuera testigo de Jehová, debería solamente conformarme con leer el llamado Antiguo Testamento, un poco del libro de la historia de Israel, porque si me voy al llamado Nuevo Testamento, yo no podría decir, bueno, esto tengo que aplicarlo en mi vida porque en realidad esto fue dirigido y dicho para los ungidos de esa época, no para mí, que no soy ungido. Y tendríamos la necesidad prácticamente de cerrar el llamado Nuevo Testamento y conformarnos con el Antiguo para enterarnos un poco de cómo era la vida de los fieles de aquel entonces, porque si yo voy a escuchar y leer todo lo que dice en el Nuevo Testamento, que especialmente fue dirigido para ungidos, y yo no lo soy, entonces ¿para qué leerlo? ¿No? Salvo que también yo sea otro ungido, ¿no es cierto? Creyente, bautizado, digo yo. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta otro video. Nos vemos. Chao.